Muy bien. Queridos estudiantes, después de tomar la asistencia, estamos en el curso más querido, ¿no? El curso de religión. Y de acuerdo a esto, pues vamos a enfocar nuestro tema de hoy. Y quiero pedirles que presten atención porque en religión el peor de los enemigos es el tiempo. Así que vamos a hablar hoy sobre un tema bastante importante que muchas veces es como puesto en condición relativa para muchos de nosotros, ¿no? Hablaremos hoy sobre los dogmas marianos. ¿Qué son los dogmas? ¿A qué se refieren? ¿Y por qué esta vez se habla solamente de algunas características de la siempre Virgen María? Vamos a ver eso rapidito y para eso les voy a mostrar un video. ¿Ya? Vamos a ponerlo ahorita eh, en el compartir de la pantalla para que ustedes puedan ver a qué se refiere cuando hablamos de los dogmas de la Virgen María. Luego haremos preguntas y responderemos. ¿Ya? Atención, por favor. Los dogmas sobre la Virgen María. ¿Se escucha? ¿Está todo claro? Perfecto. Son 4 los dogmas sobre María que profesa la fe católica. Los 4 están fundados en lo que se cree acerca de Cristo. Todo lo que puede decirse de María está estrechamente ligado a la obra de la redención que el Padre realiza por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Presentamos estas 4 verdades de fe que nos ayudan a comprender mejor la obra de la salvación y el papel de María en ella. La maternidad divina. Dogma proclamado en el Concilio de Éfeso hacia el año 431. Afirma que María es la Theotokos, es decir, la Madre de Dios. Este dogma reafirma la unidad de la persona de Jesús. Es verdadero Dios y verdadero hombre. María es proclamada Madre del Hijo de Dios encarnado. Su maternidad divina se realiza por la humanidad de Cristo. De este dogma se desprenden todas las demás afirmaciones sobre María Santísima, y se hace patente el papel de María en el proyecto salvífico de Dios. En ella se cumplen las promesas de Dios a su pueblo. Por ella, Dios se hace hombre para redimirnos. Con ella, Dios derrama su espíritu para todos los creyentes. La grandeza de María llega a tal punto que su disponibilidad y apertura a Dios se hacen tan palpables que ella acoge al Salvador incluso antes de que éste se encarnase en su vientre. María acoge a Dios en su corazón. Luego se encarna para darlo a luz a todo el mundo. A eso estamos llamados precisamente todos los cristianos, a dar a luz a Cristo por la fe. María nos enseña a acoger y a dar a Cristo. La virginidad perpetua. Este dogma fue definido en el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 553. Tiene 3 componentes. Primero, María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo. Segundo, la entrega que María hace a Dios de todo su ser. Y tercero, la cuestión del parto de María. La primera quiere decirnos que la encarnación de Jesús es una nueva creación de Dios. La divinidad se hace presente en la humanidad. Se anuncia una realidad radical del amor de Dios. La segunda nos remite a la consagración que María hizo de sí a Dios, una vida casta pero realmente fecunda a favor del reino de Dios. Y la última tiene una gran fuerza simbólica. Representa la pureza en la que fue concebido y dado a luz nuestro Salvador, así como el arca de la alianza que contenía lo más sagrado para los israelitas. María, nueva arca que contiene lo más sagrado, que es el Verbo encarnado, es pura incluso después de darlo a luz. María es siempre virgen porque ella es terreno fértil para Dios en todo momento.
En María, el cuerpo humano se convierte en espacio donde habita el Espíritu de Dios. Ella nos enseña que somos templos de Dios. La Inmaculada Concepción. Definición dogmática declarada el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX. El dogma afirma que María, por ser la madre del Redentor, fue enriquecida con una gracia especial que estuviera a la medida de su misión. La Sagrada Escritura nombra a María como la llena de gracia. Fue preservada del pecado original, es decir, redimida antes de su concepción. Dios le hizo toda santa desde su concepción, libre de pecado y llena del Espíritu Santo. El privilegio de la Inmaculada Concepción es un don especial al que María respondió con intensidad y pasión. Lo puso al servicio de Jesús y de la humanidad, conquistando su propia existencia y desarrollando su misión y sus capacidades humanas y espirituales. Se hizo dueña de sí misma para estar completamente abierta para Dios. Este dogma nos enseña hacia dónde estamos llamados, a ser plenamente humanos, dueños de nosotros mismos y abiertos completamente a Dios que nos redime y transforma nuestras realidades de pecado en gracia. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta La Asunción a los cielos. ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora El último dogma definido es el de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. Fue declarado por el Papa Pío XII en 1950. Presenta la glorificación de María en cuerpo y alma. Ella ya participa de la gloria de Dios de forma definitiva. Este dogma afirma la primacía de la salvación que Dios otorga a toda la humanidad, librando de la muerte y la corrupción eterna a los que creen en Él. María es la primera resucitada después de Jesús. Dios le ha otorgado una bendición especial a toda su persona, incluyendo su cuerpo. Su ser se ve transformado por la gloria de Dios, y ella vive de lo que Dios nos ha prometido: participar del banquete, de la vida y del amor. Cada dogma nos dice que María es una persona humana como nosotros, pero muy especial. Acoge el misterio de Dios y se convierte en madre de su Hijo. Nos enseña a acoger el don de Dios y a llenarnos de su gracia, a ser discípulos de Jesús, a escuchar la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Dejarnos transformar por Dios a tal punto de glorificarnos junto a su Hijo como ella lo hizo. Los dogmas. Muy bien, chicos. ¿Qué les pareció? ¿Qué cosa conocieron de la Virgen María? ¿Qué duda les quedó? Preguntas, todo lo que quieran, aquí estoy. Fue muy interesante. Bien. La señora Lagos, digo, Miss Lagos, iba a decir, igualita mi profesora, qué bárbaro. Nardíet, hija mía. ¿Alguna pregunta? Porque me imagino que debe haber un montón, ¿eh? De a montones las preguntas, ¿eh? No dejen de volver a ver el video, que de ahí voy a tomar los exámenes, ¿ya? El examen bimestral también voy a tomar la del video. No sé, yo quisiera decirles tantas cosas, pero el que habla soy yo. Yo quisiera que ustedes hablen, que ustedes me pregunten.
Zarzosa, ¿qué dices? Profesor, María es la Madre de Dios que enseñó a la Iglesia Católica. A ver, tu pregunta es bastante interesante. Y voy a comenzar afirmando una cosa. Ciertamente, María es la Madre de Dios hecho hombre. Y ahí hay que hablar de Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Ustedes escuchan mi palabra, ¿no es cierto? La están escuchando en sus oídos, ¿cierto? Pero ¿pueden ver mi palabra? Respóndanme, pues. No, profe. Claro, pueden escucharla, pero no la pueden ver, ¿cierto? Sin embargo, voy a hacer esa cosa hipotética que ningún ser humano debería hacer, ¿no? Pero supongamos que yo soy Dios, ¿ya? Y en algún lugar de Judea, yo quiero que mi palabra sea vista. Y la única forma de que mi palabra sea vista por ustedes es que yo la haga humana. Entonces, a través del Espíritu Santo, mi palabra, es decir, la palabra de Dios, sale de su boca y por obra del Espíritu se posesiona, ¿no?, en la Virgen María. Y la Virgen queda embarazada, sin ninguna obra humana, solo por obra de Dios. Y esa palabra se hace humano en el seno virginal de María. 9 meses después, nace mi palabra hecha humanidad. Y a esa palabra que se hizo humano, María le pone, por indicación de un ángel, del ángel Gabriel, le dice, le vas a poner por nombre Yeshua, que significa Dios salva o Dios con nosotros. Así, esa palabra que ustedes escuchan pero no la ven, Dios quiso que a su palabra no solo la escuchen, sino también la vean. Y por eso Jesús es la palabra de Dios hecha carne, la palabra de Dios que se hizo humano. Y por eso cuando Jesús habla, habla Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra viva, eficaz, que siempre está siendo pronunciada por Dios. Por eso Jesús no deja de ser divino, porque él, como dice Juan en el capítulo 1, versículo 1, en el principio la palabra era Dios. Y enseguida dice, y la palabra estaba con Dios. Es decir, a pesar de que mi palabra, que ustedes no la oyen, yo la genero dentro de mí, es parte de mí, pero es independiente porque está saliendo de mí. Y por eso se dice, en términos totalmente lingüísticos, ¿no?, que mi palabra era mío, era Dios. Y mi palabra estaba con Dios. ¿Por qué? Porque mi palabra que sale de mí me acompaña. Y en ese sentido, ya se va prefigurando la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y la segunda persona de la Santísima Trinidad es el Verbo encarnado. Por eso Jesús es la palabra de Dios hecha humanidad. De tal manera que Jesús mismo dice, el que me escucha a mí, escucha al Padre. ¿Por qué? Ahora se entiende mejor, ¿verdad? Porque Jesús es la palabra de Dios que se hizo humano para que el ser humano lo escuche con claridad, con certeza. Y por eso el que escuche a Jesús está escuchando a Dios Padre. Porque Jesús es la palabra de Dios hecho ser humano. Entonces, en ese sentido, María es la madre de la palabra de Dios que se hizo humano. Y Jesús es divino porque es palabra encarnada. ¿Dónde se hizo humano? En el seno de María. Y por eso Jesús es Dios. Y por eso María lleva el título de Theotokos en griego, que significa madre de Dios. Theos, ¿no? Y Tokos es madre, maternidad divina. En ese sentido, María es la madre del Dios hecho hombre.
¿ya? Y María es aceptada y reconocida ya desde el principio de esa manera. Lo que hace la iglesia simplemente es aceptar lo que el pueblo de Dios ya sentía. Y lo único que hace es declarar que eso es verdad. Ahora, ¿cómo buscar la verdad? A través de la teología. La teología te va a ir explicando paso a paso cómo María es madre de Dios. Y eso es lo que de alguna manera, en términos fáciles, les estoy enseñando. Zarzosa, ¿quedó claro? Si no, sígueme preguntando, con confianza. Todo claro, profe. Esta cara de dudas, seguro. A ver, Carlitos Jaimes, preguntas. Muy bien, Zarzosa, qué bien. Ninguna, profesor, todo bien. Ya, en alguno de los dogmas, algo que tal vez no logren comprender, entender, porque ahorita lo vamos a revisar, ¿sí? ¿Cuánto tiempo nos queda? A ver, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda? Es hasta las 10:10, casi 12 minutos. Vamos a revisar entonces el siguiente, que es el PPT. A ver qué nos va a decir el PPT. ¿Ya? A ver qué nos va a decir el PPT. Y vamos a compartir con ustedes también este PPT y poderla leer. Ahí dice, los dogmas marianos. Primero, vamos a consultar, ¿qué es un dogma para la iglesia? Dice que los dogmas son verdades. Escuchen, a partir de esta palabra, ¿qué es un dogma? Es una verdad, ¿ya? Es una verdad doctrinal, ¿ya? Que nos da el magisterio de la iglesia. Y nosotros, los demás cristianos, estamos llamados, sin duda ni murmuración, a mantener esa verdad viva en nosotros y a seguir creyendo todos los días. Un dogma, vamos a reducirlo a una sola palabra. ¿Qué es un dogma? Es una verdad que nos enseña, ¿quién? La Iglesia. La iglesia, muy bien. No la inglesa no, la inglesa es otra. La iglesia, ¿ya? La iglesia católica. ¿Ya? Un dogma entonces es una verdad, ¿ah?, que nos enseña la iglesia, es una verdad doctrinal que nosotros los católicos estamos llamados a mantener esa verdad y a creer en esa verdad. Ahora, ¿qué es un dogma referido a la Virgen? A ver, ¿quién, sin leer, a ver quién me lo dice? Nadie, pero ahí está escrito. Ahora sí lean. ¿Qué es un dogma referido a la Virgen? A ver, Barreto, lee. Son todas las verdades aceptadas sobre la Virgen María que todos los cristianos debemos creer y aceptar. Ahí nomás. Entonces, ¿qué es un dogma mariano, Zarzosa? Lee, lee. Son todas las verdades aceptadas sobre la Virgen María, que todos los Asunto cristianos acabado. debemos creer y aceptar. Asunto acabado. A ver, Carlitos Jaimes, ¿qué cosa es un dogma mariano? Son todas las verdades aceptadas sobre la Virgen María que todos los cristianos deben creer y aceptar. Ahí está, excelente. Simplemente son todas las verdades referidas a la Virgen María y que todas son aceptadas como verdad. ¿De acuerdo? Asunto acabado. Son todas las verdades sobre la Virgen María. ¿Y cuántas verdades sobre la Virgen María hay en la iglesia, mi querida Galindo? ¿Cuántas son estas verdades? 4. 4, muy bien. La primera, la maternidad divina. ¿Cierto o no cierto? ¿A qué se refiere la maternidad divina? En una palabra. Mi querida Jacqueline Cornelio.
¿A qué se refiere la maternidad divina? Rápido. A ver, Nardiet, ¿a qué se refiere la verdad sobre la maternidad divina? Lee, si es posible, ahí está escrito. Se refiere a que la Virgen María es verdaderamente la Madre de Dios. Asunto acabado. Este, No leas más, no leas más. Este dogma, esta verdad sobre la maternidad de la Virgen se refiere a que ella es realmente la Madre de Dios, tal como yo les acabo de enseñar. ¿Por qué María es Madre de Dios? Marjorie, ¿por qué María es Madre de Dios? Porque ella le concibió. Muy bien. Y esa concepción es simple. ¿A quién concibe? A la palabra de Dios. Esa palabra de Dios se hace humano en su vientre. Y 9 meses después, esa palabra que se hace humano le da un nombre. ¿Qué nombre le pone? Cruz Jorge, ¿qué nombre le pone? ¿Cómo se llama el Salvador? Jesús. Sí, Jesús. La palabra de Dios que se hace humano en el seno de la Virgen María, 9 meses después nace y ella le pone el nombre de Jesús. Por tanto, esa palabra que es divina, que sale de Dios, no pierde su divinidad al hacerse humano. Por eso María es madre de Dios hecho hombre. ¿Me han entendido ahora? Muy bien, F.T. Paloma. La maternidad divina, entonces, surge además como una respuesta a una herejía. ¿Qué es una herejía? Trabajo para buscar en el diccionario, ¿ya? ¿De acuerdo? Herejía, la palabra herejía, ¿de acuerdo? Van a buscarla para que ustedes me la definan, ¿ya? Entonces, había un señor con un grupo de personas que lo seguían, se llamaba Nestorio, y él decía que María solamente es madre de Jesús hecho hombre, porque Jesús tiene dos realidades. Jesús tiene una realidad humana y una realidad divina, y María solo es madre de la realidad humana. Por lo tanto, Dios no tiene madre. ¿No? Entonces, frente a esta herejía, a este error, la iglesia sale al frente y le dice: mire, hermanito, Jesús no está dividido. Yo te pregunto a ti, a Paloma, a Zarzosa, a Torres, a Yumpe, a quien usted les pregunto, ¿tú y tu alma están separados? ¿Son distintos? ¿Piensan diferente? ¿Tu alma piensa una cosa y tu cuerpo piensa otra? No, ¿verdad? Claro que no. Y por eso le va a decir la iglesia a este señor Nestorio: oye, hermanito, el alma de Jesús no piensa otra cosa y el cuerpo piensa otra cosa. Estamos fritos, ahí estamos hablando ya de un error gravísimo. Por eso, así como Renzo, su cuerpo y su alma son solo uno, así como Paloma, su cuerpo y su alma son solo uno, de la misma manera es Jesús. Jesús es palabra de Dios hecho un hombre, no pierde su divinidad. Por lo tanto, no vengas aquí a decir que Jesús en un ratito es Dios y en otro ratito es hombre. No, hermanito. Ninguno de nosotros, como Torres Choque, un ratito no habla su alma y otro ratito habla su cuerpo. No, no, no. Entonces, ahí se le dice: mire, hermanito, María es verdaderamente la madre del Dios hecho hombre. Y Jesús no está dividido. Jesús es hombre y Dios verdadero. Asunto acabado, ¿de acuerdo? Muy bien. Tercero, virginidad perpetua. ¿Se acuerdan que les acabo de decir
que por obra del Espíritu Santo, Papá Dios manda su palabra y su palabra entra hasta el seno virginal de María. María no ha tenido relaciones sexuales. En consecuencia, aquí hay mucho pan que rebanar todavía. Algunos piensan lo contrario, ¿no? Pero nosotros siempre hemos dicho, una persona, una mujer especialmente, es virgen en tanto y en cuanto no tiene contacto sexual. Pero por algún accidente, biológicamente pierde su virginidad cuando por algún golpe fuerte, una caída, un accidente, una mujer se le rompe el himen y biológicamente deja de ser virgen. Pero sexualmente hablando sigue siendo virgen. ¿Por qué? Porque la virginidad solo se pierde desde el punto de vista sexual. Y por eso la Santísima Virgen María, así como mujer haya perdido el himen al dar a luz al niño Jesús, ella sigue siendo virgen. ¿Por qué? Porque la rotura de su himen no se debió a un acto sexual. Por eso la Virgen María, cuando concibe al niño en su vientre, ella es virgen. Y cuando da a luz al niño Jesús, así se ha roto el himen, ella sigue siendo virgen. ¿Por qué? Porque esa ruptura no se debió a una relación sexual. Por eso la Virgen, en términos biológicos, sigue siendo virgen antes y después del parto. Ahora, no olvidemos también que la virginidad no se reduce al acto sexual. La virginidad es la consagración de una vida a algo concreto, ¿no? Yo conozco muchísimas mujeres que nunca se han casado, ¿no? Pero que han tenido relaciones sexuales, pero nunca se han casado porque se han dedicado a cuidar a su madre o a su padre que ha estado enfermo, postrado en cama toda su vida y nunca se casaron. La pregunta ¿es virgen o no es virgen? Espiritualmente es virgen. ¿Por qué? Porque tuvo alguna vez alguna relación sexual, pero nunca más, ¿no? Y se dedicó al cuidado de su padre, se consagró. Por esa razón, cuando una jovencita, así haya tenido una relación o dos relaciones sexuales o tres relaciones sexuales, decide consagrar su vida, nunca más vuelve a tener relaciones sexuales. Y esa consagración a Dios la hace virgen. Eso se llama consagración, espiritual. Aunque han habido mujeres y hombres que nunca han tenido relaciones sexuales y se han consagrado a Dios. También a eso se le llama virginidad. Este acto que les estoy contando, pues, sucedido en la Virgen, lo definió el Concilio de Letrán en el año 649. ¿Ya? Pero un santo llamado Máximo, que vivía en Turín en el 398, él ya en sus prédicas decía que la Virgen María era virgen porque no había tenido intervención de algún varón, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que de alguna manera vino y puso la palabra de Dios en el seno de la Virgen. Por eso ella es virgen perpetua, para siempre, ¿ya? Su cuerpo, recuerden que ayer ha sido cumpleaños de la Virgen, 8 de septiembre. ¿Ya? Se celebra el nacimiento de la Santísima Virgen María. Por eso aquí en el Perú se venera también a la Niña María, ¿no? Es una imagen de la Virgen María recién nacida. Entonces ayer ha sido su cumpleaños. Nuestros abuelos Joaquín y Ana, ya ancianos, la concibieron pura y sin pecado. Ya desde entonces ella mantiene su pureza desde su nacimiento. A Dios se le dio la gana de hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Si alguien tiene duda, cuando vaya donde Dios le pregunto, compadre, ¿por qué hiciste eso? Bueno, él te va a responder, pues ese es mi problema, ¿no? ¿Tú quién eres para juzgarme? ¿Tú quién eres para definir que la virginidad solamente es de esta manera? Yo soy Dios, yo soy el que hago las cosas, ¿no? Y Dios quiso, así como en Israel se preparó un arca para poner los 10 mandamientos y era completamente sagrado, así también Dios quiso prepararse el arca del vientre y la persona de la Virgen María para, haciéndola pura y sin mancha, pueda ser la madre del verdadero Dios, ¿no? Este dogma
lo definió el Papa Martín I, ¿ya? Cuando asevera que es virgen cuando concibe, cuando da a luz y cuando después del parto ella mantiene su virginidad. Por eso, el 8 de diciembre, este dogma de la Inmaculada Concepción es cuando Jesús, en cuanto palabra de Dios, entra en la joven María por obra del Espíritu Santo. Ahí ella concibe en su vientre a la palabra de Dios para que 9 meses después, haciendo ya humano, nazca y se llame Jesús. Por eso a este dogma se le llama la Inmaculada Concepción. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el Papa Pío XII sostiene que María fue preservada de toda mancha desde el primer instante de su concepción. Joaquín y Ana eran viejitos, pero la abuelita Ana fue embarazada de la misma manera como María, sin obra alguna de hombre. Así es como María es preservada desde su nacimiento para ser la madre de Dios. ¿Ya? Y finalmente, esta vida consagrada a Dios, el 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII la proclama como asunta a los cielos. Hay que distinguir aquí, les doy otra tarea, busquen la definición y la diferencia de la palabra asunción y ascensión. ¿Ya? Asunción y ascensión. ¿Ya? María, y eso ahí les voy a dejar la llave porque se acaba, me queda menos de un minuto. María muere, pero Dios no quiere que su cuerpo sufra la corrupción. E inmediatamente al momento de su muerte, ella es elevada a los cielos en cuerpo y alma, o sea, resucitada y llevada al cielo. Por eso la Virgen María vive para siempre y es la primera resucitada después de Cristo. Es la primera resucitada como figura de lo que vamos a hacer nosotros, cuando después de la muerte resucitemos en cuerpo y alma y estemos con Dios para siempre, con una chompa y una casaquilla de la Alianza Lima Corazón. Ya. Muy bien, chicos, entonces se me va el tiempo, si se me acaba ya saben qué hacer. No hay tareas esta semana, quédense tranquilos, ¿ya? Estudien para seguir